Buenas, buenas. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en su programa Píldoras de Fe, Píldoras para el Alma, como siempre con la palabra del Señor viva y eficaz. Compartiremos un texto del libro del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos 21 hasta el 42. Leemos en este momento 21 al 23. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino junto a ellos uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que vio se postró a sus pies y rogándole mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Palabra de Dios. Esta escritura, esta parte del Evangelio de San Marcos, hace referencia a algunas cosas que nosotros como creyentes siempre ponemos en manos del Señor, y es la vida, la salud, ¿no? Una de las realidades que se expresan en este evangelio es la del sufrimiento, la del dolor, la de las dificultades. Y aparece un personaje muy importante que es Jairo. Jairo es un hombre de iglesia, la palabra lo cita como uno de los principales de la sinagoga, uno de los principales de la iglesia. No dice qué cargo ocupaba. No podemos decir, era un lector, era un ministro, un catequista, o era simplemente uno de los que acudía a la iglesia, pero lo que la palabra da a entender era que era de los principales. Asumía, tenía una responsabilidad, participaba en la sinagoga, en la iglesia. Y dice que este hombre se acercó a Jesús para rogarle, para pedirle, para implorarle algo. Nosotros muchas veces vivimos una experiencia de Dios que es bastante diciente en razón de la relación en sí, lo que vivimos. Escuchaba yo en cierta ocasión diciendo a un sacerdote en medio de su predicación: a Cristo no se le predica, a Cristo se le aplica. Y yo pienso que es importante entender algo desde ese comentario, esa expresión del sacerdote, y es que realmente cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, cuando le comenzamos a creer a Dios, las cosas son diferentes, porque muchas veces decimos creo en Dios, pero no le creo a Dios. Yo soy una persona de fe, pero en mis problemas y dificultades recurro a lo que sea y a lo que parezca ayudarme. Cuando se pone totalmente la confianza en el Señor, es porque sabemos que no hay otro, y que no puede haber otro, y que no habrá otro, ni otra persona, ni otro ser humano, ni otro Dios fuera de Él. Porque a veces lamentablemente nosotros en los momentos de angustia, de afán, de precariedad, de lucha, recurrimos a cientos y miles de personas menos a Dios. Y parece que la oración no fuese o no pareciese efectiva en el momento de la angustia. Cuando nosotros nos damos cuenta, realmente a veces nuestra fe es simplemente una manera de pensar, pero no una manera de vivir. Y la fe debe ser una manera de vivir. La fe no puede ser un camino, debe ser el camino. La fe no puede llegar a ser una idea o un concepto, debe ser una realidad. ¿Por qué? Porque es la fe la que, aplicada en el momento del sufrimiento y el dolor, da resultado. Es esa confianza puesta en Dios la que nos da resultado. La experiencia de Jairo como hombre de iglesia, como uno de los importantes de la sinagoga, era saber que para lo que él requería, para lo que él necesitaba en ese momento, la respuesta era Dios. Nótese que la palabra no determina, sino que es las circunstancias mismas y el contexto y el texto lo que nos relaciona a entender que tenía una hija que estaba agonizando, que estaba muriendo, pero él por alguna razón estaba al lado de Jesús. Y hay una cosa importante también de pensar, ¿no? No estaba con la enferma ahí escuchando a Jesús, estaba él solo, porque su hija estaba agonizando y estaba en otro lugar. Él debía pensar algo, debía tener algo claro, debía estar pensando en algo concreto, a la vez que se apartaba del lecho de la enferma, del agonizante, para ir en busca de Jesús. Esto es lo que muchas veces nosotros no entendemos, lo que a veces no comprendemos, o lo que a veces sobre todo nos cuesta trabajo hacer. Porque quizás el hecho de tener un enfermo en la casa
y de pronto irnos al Santísimo, postrarnos a los pies de Jesús, sería un encuentro de oración, a un congreso de oración. De pronto ir a una comunidad, grupo de oración y dejar un momento el enfermo, nos cuesta. Creemos que no, que si algo va a pasar, tiene que pasar porque nosotros estamos ahí. Que tenemos que atender al enfermo y no lo podemos dejar un segundo porque de pronto se muere. Y no, me pregunto yo, ¿no será esto al caso una falta de fe? No estoy diciendo con esto que hay que abandonar al enfermo, dejarlo, pero es ver en la actitud de Jairo esa total confianza. Él se va a buscar a Jesús mientras su hija está agonizando. Y va a buscar a Jesús porque le quiere rogar algo. Pero antes de entrar en el ruego, antes de colocar el clamor en los oídos de Jesús, él se postra, él se arrodilla ante Jesús. Son como una serie de pasos los que realiza Jairo. Deja a la persona enferma, deja al agonizante, va en busca de Jesús, viéndolo, hallándolo, se postra de rodillas y luego le dirige su clamor. La Iglesia nos enseña que la oración, que la fe logran lo que necesitamos, alcanza resultados de esa súplica. Que en los momentos de prueba, de lucha, de tribulación, es el momento en que hay que tener fe. La Iglesia nos enseña sobre la fe, nos habla de la fe, pero en el momento de la práctica de la fe, pareciera que perdiéramos todo el horizonte y entramos a discutir y a pelear con Dios. ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué si voy a la iglesia? ¿Por qué si estoy caminando en tus caminos? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y se nos olvida, como que perdemos todo el panorama. Jairo tiene mucho que enseñarnos a través de esta vivencia, a través de este evangelio. Vamos a unos mensajes de comerciales y ya volvemos. Bueno, volvemos sobre el texto que estábamos compartiendo de Marcos 5, 21 al 23. Y en el 22 leemos, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, se postró a los pies de Jesús. Y hablábamos de la vivencia que estaba experimentando en ese momento Jairo, el dolor y el sufrimiento porque veía, su hija estaba agonizando, ¿no? Entonces, en esta experiencia de confianza, de abandono en el Señor, Jairo se postra a los pies del Señor, le adora, le reconoce como Señor, le reconoce como único verdadero Dios, y le rogaba mucho, versículo 23, diciéndole, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Hablamos de la imposición de manos, del valor de la imposición de manos, de lo que era realmente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo con la sanación a través de la imposición de manos. El libro de Marcos en el capítulo 16 hablará como uno de los signos que acompañan a los que en mí creen, dice el Señor. En mi nombre pondrán las manos sobre enfermos y estos se pondrán bien. Y hablamos de la sanación a través de la imposición de manos como un acto propio de fe, y en la fe y muchos sacerdotes, muchas personas de Dios con el sello, la gracia del Espíritu Santo, con el ministerio, la oración, con ese ministerio imponen las manos y oran sobre los enfermos. Y es maravilloso ver el obrar, el actuar de Dios, el operar de Dios a través del Espíritu Santo y cómo utiliza las manos como un signo, un medio, instrumento para comunicar sanidad. Pero no son propiamente las manos que sanan, ¿no? No es esa sanidad que en otro tiempo existía, también en los tiempos del Señor, que era la sanidad pragmática, que es uno de los errores doctrinales que la gente confunde con el concepto de pasar las manos sobre el cuerpo y las energías y bueno, eso que no viene de Dios, no. Es la imposición de manos como un acto de fe y de amor en el nombre del Señor. Y como el Señor imponía las manos sobre los enfermos y estos sanaban. Y en los evangelios hay muchos datos donde se ve cómo el Señor tocaba a los enfermos, los leprosos y los sanaba. Y es aquí donde Jairo como que ya de algún momento u otro tenía un concepto respecto al hecho de que Jesús sanaba a través de la imposición de manos y desea que su hija pues sea tocada por las manos del Señor con la certeza y la seguridad de que Él tiene el poder para sanarlo. Y vemos más adelante este mismo escrito de Marcos 5, 28, 29. Dice así, porque decía,
si le tocare tan solamente la orla de su manto, seré sana. Y enseguida la fuente del sangrado se secó y sintió en el cuerpo que estaba sanada de aquel dolor. Esta parte, esta cita bíblica que leemos ahora hace referencia a un pasaje bíblico muy conocido para nosotros que es la hemorroísa. Y es este sufrimiento, este dolor que esta mujer vive con esta enfermedad, con este problema durante muchos años, porque vivía ya hacía muchos años, sufría de esta enfermedad. La misma escritura cita en el versículo 25-26 que ya había gastado todos los dineros, ya había estado en todos los médicos, todos los granderos, pero nadie le había hecho nada y antes ella se había puesto peor. Pero cuando ella oyó que Jesús estaba allí en medio de la multitud, se acercó y lo tocó. En este caso vemos algo diferente, no contrario, vamos a ver un aspecto diferente. Es que en el primer paso, en el primer momento, en la primera parte que hemos leído, ese versículo 23, es la insistencia de Jairo para que Jesús toque a su hija enferma. En este caso vemos la insistencia de la mujer, el pensar de la mujer, la fe de la mujer en tocar a Jesús. Y no precisamente a Jesús, sino la orla de su manto. Y realmente es importante entender cómo la fe opera, cómo es que la fe opera el milagro. Porque es lo que ella piensa en relación a lo que ella desea, a lo que ella requiere. Por eso Hebreos dirá que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es un don, lo dice el libro de los Corintios. Uno de los 9 dones de servicio, de los carismas de servicio, la fe es un don maravilloso, porque es el poder o realizar o operar algo sobrenatural por la gracia de creerlo. Dice Hebreos, la certeza, la seguridad de recibir lo que esperamos. Y muchos de nosotros a veces creemos que la fe pareciera como una simple o sencilla manera de pensar. No, le decía al comienzo de este programa, es una forma de vida. Nuestra fe como cristianos, como creyentes, como católicos en la persona de nuestro Señor Jesucristo nos debe llevar a una forma de vida. Porque este hombre, Jairo, era un hombre de sinagoga, o sea, un hombre que vivía de fe, conocía a Dios, escuchaba, sabía la palabra de Dios. Un hombre que tenía una relación directa con Dios y que sabía en momentos de dificultad que el único que lo iba a asistir o podía hacer algo por su hija era Jesús. Lo mismo sucede con esta mujer porque estaba dentro de la multitud, escuchaba, había visto los milagros, veía la obra del Señor. Y ella estaba más que segura que tan solo tocando la orla del manto de Jesús quedaría sana. Y eso fue pues lo que sucedió, porque la fe suscita el milagro. La fe es importante y es necesaria. Nosotros podemos formar de nuestro caminar en fe en el Señor una costumbre, un hábito, o un hábito aprendido. Voy a misa porque mis padres iban a misa, voy a la iglesia porque mis padres iban a la iglesia, me confieso porque mis padres se confesaban, pero no como un verdadero acto de fe, no como una convicción real, verdadera, de la persona de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, de Jesús como Señor de la vida, como Él mismo se identifica como camino, verdad y vida, Juan 14:6. No convencidos a plenitud y a totalidad, sino porque me lo dijeron, porque hay gente que cree y mire cómo le va de bien, hay gente que se sanó, esta amiga mía que creí en el Señor, que cree en Jesús y se sanó. En Colombia quizás es un poquito menos complicado hablar de fe porque es una nación muy devota. Colombia se caracteriza por su devoción, pero no es la devoción la fe. La devoción como una particularidad de manifestación de amor en una persona en particular, en la persona de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. La devoción que muchos tenemos a la Virgen María, a los santos. No es propiamente eso. La fe va más allá, trasciende más allá. Es estar seguro, convencido de una realidad espiritual que no vemos. Eso lo dice la carta de los Hebreos. Y es precisamente lo que vemos en la persona de Jairo y en la persona de la hemorroísa. Una convicción total.
O sea, a ellos no les importaba nada más. Seguramente a Jairo no faltaba quien lo criticaba, pero ¿qué haces aquí metido, aquí escuchando ese profeta, ese anunciador, ese evangelizador y allá tu hija muriendo? ¿Cómo así que tú estás aquí perdiendo el tiempo, ¿no? ¿Por qué no estás viviendo con tu hija los últimos momentos? Ella se va a morir. Mire, la muerte nadie se salva, el que se muere y ya. Bueno, tantos comentarios, ¿no? Y la hemorroísa seguramente, no sé, no faltaría quien le diría, pero usted ya no tiene solución, mire cuánta plata gastó, se le fue toda su fortuna, pues ya está vieja, ya está acabada, ya no hay nada que hacer, eso hágase por un lado, que eso la fe y los milagros son para los jóvenes, para gente que tiene mucho que vivir todavía, usted ya no más, no busque más, no insiste. Inclusive vemos una parte más adelante en este mismo evangelio donde se le acercan las personas a Jairo y le dicen, no molestes más al Señor, tu hija ya murió. Una realidad que todos tendremos que vivir en algún momento. Tu hija ya murió. Y Jesús le da ánimo a Jairo y Jesús va a casa de Jairo porque Él sabe, nuestro Señor sabe, porque la verdad es la realidad. El Señor es el camino, la verdad y la vida. Él mismo lo dice, quien cree en mí no morirá. Y aunque haya muerto, resucitará. Y vemos aquí un milagro de resurrección en la persona de la hija de Jairo. Y la manera como Jesús se acerca a Jairo, la manera como Jesús se acerca, como nuestro Señor con ese amor, esa ternura se acerca a la persona necesitada. Cerca está el Señor del atribulado, del que sufre, dice el Salmo. Muchas veces creemos que Dios está ausente porque tenemos un problema. No, precisamente ese problema te va a patentizar y garantizar la cercanía de Dios. Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos. Terminaba el segmento anterior diciendo, cerca está el Señor del atribulado, del que sufre, la expresión bíblica en el Salmo. Y quiero recordarte, mi hermano, que en estos momentos, tiempos que estás viviendo, lucha, tribulación, problemas, dificultades, de cualquier índole, la que sea, tengo que manifestarte la gran verdad, Cristo está a tu lado, el Señor está a tu lado, te está escuchando. Él está atendiendo tu ruego, tu clamor, tu súplica. Bien dice el Señor en Jeremías 33:3, llámame y te responderé. Y yo quiero invitarte precisamente a que en este momento hagas acopio de fe, que mires en esta palabra que acabamos de compartir, en la fe de Jairo, en la fe de la hemorroísa. Esa enseñanza tan hermosa que estos dos personajes nos dan de la fe, de la confianza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y que sepas hoy reconocer que solo basta que llames, que invoques, que clames al Señor, que creas en el Señor. Solo basta que creas en el Señor y verás la gloria de Dios. Que sepas confiar en este momento. Cualquiera la situación que estés viviendo, tú que estás ahí frente a esta pantalla de televisión, donde llega este mensaje de vida, este mensaje para ti en el nombre poderoso de Jesús. Y es invitarte a levantarte hoy con el ánimo seguro. Levantar tu voz, tu clamor al Señor, sabiendo que Él te escucha, que Él te atiende y que te libra de todas tus angustias. Porque si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de todas sus angustias. Queremos orar en este momento por ti, queremos orar por tu familia, por tu hogar. Quiero invitarte, hermano, a que te levantes en ánimo, que tengas fe y confianza. Quizás hoy en día estás experimentando la muerte espiritual de tu familia, la muerte espiritual tuya, quizás por el pecado, quizás por la enfermedad, el sufrimiento. Tu corazón está abatido en este momento, quizás tienes temores y miedos, quizás estás enfrentando un tiempo de dificultad, se han suscitado pruebas y luchas, pero es tiempo de confiar al Señor. Confíale al Señor tu vida, la vida de tu familia, tu hogar. Confíale esa vida que tienes hoy entre tus manos, en tu vientre al Señor. Y no desconfíes, porque Dios es grande y poderoso, porque Él es tu Señor, Él es tu Hacedor, Él es tu Salvador. Él está pronto para librarte de todo acecho del enemigo, para darte vida y vida en abundancia. Y yo quiero invitarte que en este momento simplemente le abras las puertas de tu corazón, de tu vida al Señor, que le recibas, que le aceptes, que le permitas entrar y morar en ti, en tu corazón. Él está buscando, Él ha tenido esa ansia, ese deseo de encontrarse contigo en un momento de silencio, de oración, y este es el momento de hacerlo.
No importa lo que haya pasado en tu vida, no importa de dónde vengas, no importa las situaciones que estés viviendo, Dios es más grande y Dios más poderoso que cualquier situación, de cualquier enfermedad. Y Él es el que tiene la respuesta para ti. Y yo quiero invitarte que ahí le digas al Señor que sí, que lo aceptas, que lo recibes, que abres tu corazón, que te dispones para Él, que te dejas guiar por Él, que te dejas enseñar por Él y que hoy quieres, deseas y permites que Él ponga su mano sanadora. Que hoy tú puedas tocar por fe el manto de Jesús y puedas tú ser tocado por la mano del Señor. Pídele a Él, clámale a Él para que Él imponga las manos sobre ti. Padre, yo te ruego en el nombre precioso de Jesús, tu bendito Hijo, por los méritos de su pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo, por la fuerza y el poder del Espíritu Santo, Señor, que derrames sanidad sobre estos hijos, derrama la gracia, la bendición. Sé tú restaurando, sanando, Señor, toda dolencia física, toda dolencia espiritual, Señor, toda dolencia, Señor, que hay en sus corazones, Señor. Ven hoy a establecer alianza nueva y eterna, poderoso Dios. Ven a levantarlos hoy de la postración, de la enfermedad. Pon tus manitos de médico divino sobre ellos. Pon tu mano sanadora, Señor Jesús. Que ellos sientan tu presencia, tu amor, tu compañía, Señor. Aún en medio de la angustia, de la tribulación. Que pongan hoy confianza en ti, Señor. Enamóralos, sedúcelos, transformas tus vidas, Señor. Tú has venido a traer paz, Señor. Tú has venido a traer bendición, Señor. Tú has venido a salvar lo que estaba perdido. Y lo creemos en ti, Señor. Lo confiamos en ti, Señor. Por eso te rogamos que pases hoy sanando, restaurando y bendiciendo todos los hogares presentes, todos aquellos hermanos que están allí en la escucha de este momento, esta palabra, Señor, que llegue tu poder sanador a ellos, que la fuerza de tu Santo Espíritu se manifieste con poder y gloria en ellos. Padre, oramos y los bendecimos y declaramos bendición sobre ellos, declaramos sanidad para gloria de tu nombre, declaramos un tiempo nuevo para ellos, para gloria tuya en sus hogares y familias, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Tú estás obrando, Señor, y tú llegas hoy a ejecutar, a obrar esos milagros, como el que obraste sobre la hija de Jairo, como el que obraste sobre esta hemorroísta. Hoy declaramos que para ti no hay nada imposible, que todo lo haces posible y que todo es posible para el que tiene fe, y que todo hermano que hoy haya abierto su corazón hoy en tu nombre recibe esta bendición para gloria tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Queremos invitarte, mi hermano, a que te comuniques con nosotros, a que pongas tu pedido de oración aquí a Precus Canal 5, Píldoras de Fe, a través de internet, a través del mismo canal, que te puedas comunicar con nosotros para estar orando. Queremos recordarte que Dios está de tu lado. Ahora es tiempo de que lo creas. Entra en las filas en este ejército glorioso de Dios para perseverar en oración y seguir adelante. Que el buen Dios siga colmando tu casa, tu hogar. Queríamos invitarte a que te congregues, acércate a la iglesia, a la parroquia, a las comunidades y grupos de oración, a todos estos grupos de oración en los cuales se reúne a congregar el pueblo de Dios, a orar, a clamar, a levantar clamor por cada una de sus familias y hogares. Que te acerques, ahí te estamos esperando también, Casa de Oración Jesús Misericordioso, carrera tercera número 411, Barrio La Concepción, está Casita de Nazaret, ahí sobre la cuarta, tercera, estamos ahí sobre el sector del centro, también a las comunidades que están en la parroquia, como en La Esmeralda, el Divino Niño, comunidades y grupos de oración están en San Rafael también, a todas estas comunidades como pueblo de Dios, el Señor te da la paz. Les hacemos llegar un abrazo en el nombre de Jesús, a todos ustedes y cada uno de ustedes, el Señor les siga colmando de bendición. Hasta una próxima ocasión.